Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Juan Pablo Piceta nos va a hablar de la elevada inflación y las diferencias de precios que se vienen dando entre los supermercados y los comercios de cercanía como producto, como resultado de la aplicación del programa Precios Justos. Patricia Canatelli va a brindar información muy importante para aquellas personas que deben asegurar una tablet, una notebook o una cámara de fotos, entre otros equipos. Maximiliano Donzelli va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a dialogar con el economista José Seabra Cerrate para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información para los ahorristas. Estamos viviendo días turbulentos a una situación frágil a nivel local, con la inflación superando el 100% anual, con el Banco Central perdiendo reservas todos los días y con mucha incertidumbre respecto a lo que puede suceder en los próximos meses. Con el dólar libre se sumó en esta semana la crisis financiera en Estados Unidos, que en el día de hoy se extendió a Europa con el desplome de las acciones del gigante suizo Credit Suisse. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Bien? Bueno, qué recomendaciones, ¿no? Darle a un inversor argentino en este contexto tan complejo que se ha planteado. Sí, creo que la introducción estuvo muy bien, ¿no? Digamos, hay varios desafíos. Tenemos un mercado, como bien planteaste, argentino que después de un muy buen arranque de año, inclusive muy buen cierre del año pasado, ahora plantea varias dudas. El famoso trade electoral parece que se adelantó, entonces ahora está más el inversor expectante. Y por el lado afuera me parece un excelente resumen de marcar de que veníamos un año 2022 que fue bastante desafiante, con una recuperación que se da entre diciembre y enero y ahora un tema bancario. Yo creo que para el inversor hay varios puntos a remarcar. Arranco un poquito por lo internacional en el sentido de que parecería que este problema es bastante localizado, o sea, ni siquiera es un problema de todo el sistema financiero. Esto hay que seguirlo semana por semana. Entonces, el primer punto es buscar oportunidades de sectores que sí corrigieron bastante y ahí creo que el tecnológico es un sector que desde Yo Invertir Online nos viene gustando mucho. Como evidencia tal vez de esto, el índice S&P no se desplomó, no resistió bastante bien esta incertidumbre que ha planteado, ¿no? La crisis bancaria. Tal cual, Ale. Sí, el S&P 500 corrigió muy poco y si te voy al Nasdaq, que son las tecnológicas, prácticamente no tuvo impacto. Y acá, si queremos hacer un primer punto para el inversor, yo creo que el inversor con un perfil obviamente un poco agresivo y más de largo plazo, el sector tecnológico de Estados Unidos está muy interesante, principalmente pensando que de todo esto que pasó, lo que nos queda es que la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un límite a su política agresiva. Entonces, el sector tecnológico, que fue el más castigado en el inicio de esta política agresiva, sin duda va a ser más beneficiado. Y acá cotiza. ¿Y ves oportunidades ahí? Bueno, yo creo que hay, digamos, si se quiere, uno tiene el ETF, que es un fondo que te permite comprar un índice, en este caso el índice de las 100 tecnológicas más grandes de Estados Unidos, que es el QQQ, lo compras acá, tiene el CDR, y después una empresa que siempre... Que replica el comportamiento del índice Nasdaq, ¿no? Tal cual, que replica tal cual el Nasdaq. Y después tenés Google, ¿no? Una empresa que lo venimos marcando hace varios meses, tiene ratios de evaluación muy bajos y sin duda presenta una interesante oportunidad. Así que del lado internacional, yo creo que lo que hay que evitar es estar posicionando los sectores que está haciendo mucho ruido y buscar esos sectores que ya corrigieron y ahí tenés el tecnológico. Muy bien, fantástico. Bueno, y mencionamos hace instantes el problema de la inflación que con el índice acontecido en febrero superó, ¿no?, el 100% anual en los últimos 12 meses y en este contexto es entonces muy importante, más importante que nunca, aprovechar las diferencias de precio que se vienen dando entre los supermercados y los comercios de cercanía como consecuencia de la aplicación del programa Precios Justos. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Ale. Bueno, ¿y qué viene sucediendo, ¿no?, con estas diferencias de precios? Bueno, era algo que se sospechaba que iba a pasar cuando se lanzó este programa, porque justamente no incluía a los almacenes, a los comercios de cercanía, y bueno, era un indicio que iba a pasar de que iba a haber una brecha entre
los supermercados, hipermercados que adherían a este acuerdo y aquellos que no, que son toda esta cadena de minoristas. Bueno, hay un informe de Ecolatina que por primera vez mide esa brecha, qué es lo que pasó en el medio. Y bueno, hay varios productos en particular que muestran esa diferencia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en los casos de los comercios de cercanía, una diferencia, no estamos siempre hablando de la canasta de precios justos, ¿no? Claro, exacto. En la canasta de precios justos, en los comercios de cercanía, se ve una diferencia de 10 puntos de diferencia de precios, por ejemplo, con el agua. 10 puntos porcentuales. Exacto. Si vos vas un número más que importante, ¿no? Si vas a los supermercados vas a encontrar esto, ¿no? Una diferencia de 10 puntos más caro en los comercios de cercanía. Lo mismo los fideos, 9 puntos, leche, 7 puntos y yogures 6 puntos. En promedio, además. Esto es en promedio, ¿no? Obviamente, si alguien tiene alguna predilección por algún producto en particular, puede llegar a haber diferencias muy grandes en lo que puede haber en un supermercado con respecto a un comercio de cercanía. Ahora bien, también hay casos muy pequeños y muy particulares que se da la inversa, ¿no? Que los supermercados pueden tener precios más altos en relación a los almacenes, claro. Que son, por ejemplo, pan fresco, ¿no? Ahí la diferencia es de 5 puntos, que se puede llegar a conseguir más barato en promedio, ¿no? En los almacenes, harina 7 puntos, aceite puro 6 puntos y azúcar 8 puntos de diferencia. Mirá, pero claro, es en general, en menor medida son algunos productos en particular, mientras que en general en los supermercados, hipermercados, esto funciona mejor, ¿no? Y para cerrar rápidamente, ¿no? ¿Hay un abastecimiento correcto en lo que tiene que ver con la canasta de los productos contemplados dentro de precios justos? Bueno, ese es otro de los grandes problemas que se estuvo viendo desde la vigencia de este programa. Alrededor del 70% de las inspecciones, ¿no?, que se realizaron en supermercados y hipermercados, el 70% tenía stock. Ajá. De toda esta canasta de productos. O sea, no está mal. No está mal, pero bueno, ya hay el 30%, ¿no?, casi 1 de cada 3, algún faltante se detectó en los controles que hizo la Secretaría de Comercio Interior, siendo Día y Carrefour las cadenas que tienen mayor problema. Muy bien, fantástico. Bueno, cerramos este bloque ahora con información para aquellas personas que necesitan asegurar una notebook, una tablet, una cámara de fotos o algún otro equipo. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿qué coberturas no existen en el mercado para este tipo de equipos? Estos equipos tienen o se pueden contratar para protegerse de situaciones de riesgo de estos equipos, las coberturas de seguros técnicos. Estas coberturas normalmente son contra todo riesgo. Para saber qué contemplan. Claro, ¿esto qué implica? Que se contempla las coberturas de robo del equipo, no hurto, robo, las coberturas de daños que sufra el equipo cuando este daño fue provocado por un agente externo. ¿Esto qué quiere decir? No el uso, el desgaste, la falla interna por uso y antigüedad, sino agente externo. Se cayó el equipo y se rompió. Sufrió daños por humedad, a veces ha pasado. Yo he conocido casos donde, por ejemplo, hubo una rotura de caño justo sobre un escritorio donde había un equipo electrónico y el agua que cayó estropeó al equipo. Esta cobertura también la contempla. ¿La cobertura de robo contempla también robo en la vía pública o solo dentro de la vivienda? Robo en la vía pública, robo dentro de una empresa. Sí, es muy completo. Robo en la vía pública, robo dentro de una empresa, una persona que trabaja y lleva su... Inclusive, al ser una cobertura de riesgo técnico y ser estos bienes de movilidad permanente, también se puede contratar no solo en la ciudad donde uno vive, sino en todo el territorio de la República Argentina y en territorio internacional. ¿Y son pólizas fáciles de suscribir, de contratar? En general son pólizas que hoy la mayoría de las compañías aseguradoras las tienen, las ofrecen y sí, no son complicadas de contratar. Cubren, si es un daño parcial, cubren el monto de la reparación. Y si es un daño total, van a cubrir nuevamente la reposición de la máquina. Como sucede con todas las coberturas, me imagino que uno tiene que ser muy cuidadoso en la determinación de la suma asegurada, ¿no?
Sí, ahí sí hay un problema importante porque también hay que conocer muy bien este producto porque está relacionado con el tema de la antigüedad del producto. A ver, si nosotros tenemos una notebook que es muy vieja, muy antigua, tiene 10 años, un sistema operativo ya vetusto, esta cobertura no le es la mejor. Claro. Conviene un daño total, una situación de estas. Esto es para máquinas nuevas, y también hay que aprender a leer la cobertura de la compañía, porque en estos casos se cubre, se puede cubrir la reposición de la máquina, y hay compañías que con máquinas de 2 y 3 años de antigüedad la reponen por una nueva totalmente, en algunos casos aplicándole franquicias y en otros casos directamente con orden de reposición en alguna casa de electros. Como siempre decimos, hay que ser muy cuidadoso al momento de seleccionar la compañía de seguro. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien, con esta información cerramos el bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de Twitter, a través de Facebook y a través de WhatsApp, como se ve ahí debajo de la pantalla, para preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las mejores opciones para invertir tus ahorros o cuáles son las mejores compañías de seguros para proteger tus bienes, tu patrimonio, o preguntas así por el estilo, lo que se te ocurra. De esta manera cerramos el bloque. En instantes regresamos con mucha más información. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. Abrimos este segundo bloque en el que vamos a hablar de alternativas de inversión que contemplan el impacto social y ambiental. Y para ello estamos con Sigrid Talaba, que es CEO de Southern Trust. Sigrid, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muchas gracias. Contenta de estar acá compartiendo con vos y con la audiencia. Gracias por estar aquí. Bueno, y ustedes precisamente, ¿no?, lanzaron un fondo común de inversión que tiene en cuenta, ¿no?, estos criterios que acabo de mencionar. Sí, totalmente. Mirá, en el 2021 la Comisión Nacional de Valores nos dio el marco para poder lanzar un fondo de este tipo. Este tipo de fondos que se llaman ESG porque, son las 3 letras en inglés, OASG, Ambiente, Desarrollo Social y Gobernanza. Como te decía, son fondos muy, muy conocidos afuera. Se piensa que casi en el 2026 este tipo de fondos va a llegar a tener cerca de $1 trillón. Pero en Argentina fue la puerta para lanzar el nuestro. Y la verdad es que lanzamos sin saber demasiado y empezamos a estudiar y a leer muchísimo para ver cómo construirlo. El fondo tiene que tener 75% por lo menos de instrumentos, ya sea que formen parte del panel de sustentabilidad de BIMA, porque hay un panel de sustentabilidad de equity, de acciones, o puede tener o fideicomisos sociales o bonos verdes sociales o sostenibles,
Y bueno, y así lo construimos. En todos los casos son proyectos que tienen un impacto positivo tanto en materia medioambiental como en materia social, ¿no? Correcto, ahí vos comprás un bono y podés de alguna manera obtener la trazabilidad del proyecto o la compañía se compromete a cumplir con determinados KPIs, con determinados, ahí no me sale en castellano, perdón, pero con indicadores. Sí, indicadores, con determinados indicadores. Por ejemplo, una compañía dice, yo tomo deuda de alguna manera, te voy a pagar determinado interés, me comprometo a usar energía verde, a tomar más mujeres y más jóvenes dentro de un año, y si no lo hago, pago una penalidad como tasa. Entonces, nosotros compramos ese tipo de instrumentos, hacemos una cartera, hay una promesa de parte nuestra como estrategia de inversión que hay determinados sectores donde no vamos a invertir, ni en energía, ni en petróleo, digamos, ni en energía nuclear, ni en juego, ni en actividades que le hagan mal, si querés, al medio ambiente, a la sociedad. Apuntamos a inversores comprometidos con el futuro de la Tierra, ¿no? Correcto. Y con todas las formas de vida, ¿no? Con cuidar la biodiversidad, el agua, digamos, la atmósfera en términos de que no haya polución. Es muy amplio, es muy sofisticado. Lo que te estoy contando son como los primeros temas, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Cualquier inversor puede entrar en esta alternativa? Sí. Estos fondos, por supuesto que tienen que rendir un rendimiento de mercado. Acá no estamos, digamos, resignando rendimiento. Para que te des una idea, nosotros rendimos 146% en 20 meses. Y además le entregamos al inversor todo lo que tiene que ver con indicadores de lo que logró con su inversión, que es menor emisión de carbono, casi 2.500 toneladas, o sea, 5.000 megahertz de energía verde, trabajo joven, todos esos indicadores están. Muy bien, bueno, muchas gracias, Sigrid. Bueno, no, por favor, a vos. Bueno, cerramos este bloque entonces con información sobre alternativas de inversión con un impacto favorable en el medio ambiente y en la sociedad. Quédate con nosotros. En instantes vamos a estar dialogando con el economista José Ciaba Serrate. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. I will be there for you. Care about En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista José Ciaba Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Bueno, gracias por estar aquí una vez más. Un placer. Y ayer se conoció el índice de inflación de febrero, que fue el 6,6% y llevó la inflación de los últimos 12 meses por encima del 100%. Por primera vez en más de 30 años no se registraba un dato superior al 100% anual desde septiembre de 1991. José, una consecuencia lamentable de una sucesión de gobiernos que no le ha dado, ¿no?, al problema inflacionario la importancia que tiene. Sí, y las políticas que ha aplicado han sido desatinadas, y yo creo que ha habido un manejo de las cuentas públicas que ha fogoneado esto,
y se ha desaprovechado una herencia positiva que habían dejado los 90, que era una inflación de un dígito y un país muy estable durante 10 años. Y creo que tampoco se aprovechó el hecho de que si uno mira los países vecinos también tienen una inflación muy baja. Es decir, que hubo un cambio en toda la región. Que tienen también, ¿no?, una historia inflacionaria, como por ejemplo Brasil, ¿no? Sí, Chile mismo. Tal cual. Y tiene una estructura económica no muy diferente y una tradición no muy diferente. Digamos, son países con los cuales uno podía compararse. Y es muy notorio en esa comparación y en la comparación con el pasado, digamos, que heredamos, incluso después del estallido de la convertibilidad. La inflación bajó a niveles de un dígito durante 2 años. Así que este proceso inflacionario es un proceso que se gestó hace bastante tiempo en el primer gobierno de Kirchner, sin duda. Lo que se discutía en ese entonces si no era mejor un poquito de inflación y crecimiento y no quedarse con la paz de los cementerios, esa era la discusión. Y esa decisión que se tomó en ese momento, este es el largo plazo de esa decisión, de la inflación. Estamos sufriendo las consecuencias de eso. ¿Crees que ahí está el motivo? O sea, ahí la Argentina se separó de sus vecinos. Fuimos tomando una política que cada vez implicaba una tasa de inflación más alta, algunos remedios curiosos como manipular los índices de inflación, pensando que esto se podía corregir así, varias teorías raras. Y finalmente de a poco fuimos elevando el nivel y no podemos decir que 100% sea un nivel estable. Eso te iba a decir, ¿no? Porque la economía presenta, ¿no?, una serie de vulnerabilidades que podría hacer, ¿no?, que la inflación sea todavía mayor en este 2023. ¿Tenés algún pronóstico al respecto? Yo no hago pronósticos en ese sentido, pero digamos, esto es muy sencillo de ver. Estas tasas de inflación ya superiores a 50-60%, que son muy altas, son muy difíciles de estabilizar. No se quedan quietas solas en ese nivel si uno no hace un esfuerzo. Bajarlas requiere un plan de estabilización concreto, eso no existe. Hay un plan para tratar de llegar a diciembre, digamos, avalado con el fondo, pero que tiene en este frente y en otros deficiencias serias. La dinámica que estamos viendo, más allá de las idas y vueltas, apunta a una aceleración. Vamos a un año electoral, tenemos una sequía muy grave. Manejar esto va a ser difícil y vamos a tener una transición política complicada con la posibilidad de un cambio de gobierno. Ya hemos visto un contrapunto entre el gobierno que está y la oposición que pudiera ser gobierno más adelante, el rechazo del canje, de muchas soluciones. Entonces, en ese contexto, donde tenemos ya una brecha cambiaria del 100%, no tenemos dólares, el faltante de dólares es muy grande, muy difícil de manejar, no tenemos acceso al mercado de capitales y no tenemos un plan que nos permita manejar esto, uno debería pensar que la tasa de inflación no se va a mantener, se va a acelerar y que puede acelerarse bastante este año. El gobierno obtuvo, ¿no?, por lo menos se confirmó en los últimos días, que el Fondo Monetario Internacional le permitió, ¿no?, modificar la meta de acumulación de reservas, que le da algo de oxígeno a un banco central que viene, ¿no?, perdiendo más de 500 millones en este mes de marzo para evitar, ¿no?, un salto más fuerte en el dólar oficial. ¿Cómo ves esto? Y cambiamos en el papel las metas y no entramos en una situación de impagos, y eso es importante, pero eso no resuelve el problema. El agujero está ahí, el agujero está sin financiar. Y manejar esto, ya te digo, es muy delicado y en el fondo el país es uno solo, aunque haya dos gobiernos. Disculpa, ¿te preocupa más la pérdida de reservas del Banco Central o un déficit fiscal que va a ser más amplio, sin duda, que el objetivo planteado como consecuencia, ¿no?, de la pérdida de ingresos por la sequía? Bueno, esta es una sábana corta, una frazada corta, un colchón corto, un somier que está roto. Entonces vos podés arreglar un problema a costa de desarreglar los demás. El tiempo para realmente tomarse en serio, en ocuparse a solucionar esto, ese tiempo ya pasó. Los 4 años de gobierno pasaron, entonces uno tampoco tiene una expectativa de que el gobierno vaya a buscar una solución de fondo. Y aparte hay un cortocircuito importante entre el gobierno que está y el que probablemente lo suceda. Y a diferencia del 2015, ya hemos visto 2 veces en 2 meses, primero en enero y en febrero, que hay ciertas decisiones que toma este gobierno que son rechazadas activamente por
por la oposición. Entonces ahí hay un caldo de cultivo donde vos podés decir, tengo 3 o 4 variables realmente que cualquiera de ellas puede ser devastadora. En ese contexto podés arreglar una, podés tener los dólares financieros estables, que es lo que está logrando Massa, pero los números fiscales no te cierran. Penas, igual, ¿no? En los últimos días hubo todo a duras penas, de pero yo diría, sin poner esto en la tapa de los diarios y sin que esto sea el principal temor. Entonces, lo que ha logrado Massa, y obviamente para eso se requiere trabajar a destajo, es esta sensación de que, bueno, todo es muy grave cuando uno mira los números, pero no estamos con la sensación de la crisis que nos devora. Claro, eso es lo que uno había visto hasta tal vez estas últimas semanas. Ahora empieza a haber una sensación, tal vez es una percepción equivocada, de que a Massa se le están empezando a desarmar las cosas. ¿Compartís esta impresión o vos todavía ves que tiene... Massa paró la corrida, y eso fue cierto. Creo que tuvo un momento de apogeo en noviembre o en diciembre con la inflación de noviembre. Exacto. En diciembre ya la cosa empezó a chirrear, pero digamos era un escalón estable y la inflación de enero creo que derrumbó, digamos, o empezó a mostrar de una manera contundente algo que se sabía, pero que digamos de alguna manera se había puesto en un compás de espera. Entonces no cierra la inflación. Y la inflación era, dicho por el propio Massa, quizá el caballito de batalla, digamos, de su candidatura o de, digamos, lo que el gobierno puede llegar a mostrar positivamente en la campaña. Y a partir de ahí, yo diría, ya en noviembre o diciembre el problema de la sequía era muy serio y ahora es mucho peor, ¿no? Entonces, y manejar ese tema no es un tema fácil para nadie, ni aún teniendo cepo y todo lo demás. Sumale la inestabilidad política propia de un año electoral, el punto de partida de brecha muy alta, inflación muy alta, muy pocas reservas. Todo es una combinación. Un panorama realmente complicado. Sí. José, muchas gracias. A vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José de Ciaba Cerrate sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.